Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video donde seguiremos aprendiendo matemática. Este día vamos a aprender acerca de la parábola y sus elementos. Va a ser muy importante que nos vayamos aprendiendo nuevos conceptos que nos van a servir para lo que van a ser los desarrollos de los ejercicios. Este día no aprenderemos ningún ejercicio, más que nada es que aprendamos cuáles serían los elementos básicos dentro de una parábola. Es importante que nosotros lo vayamos identificando de esa manera. Vamos a entender la parábola con su concepto. Nos dice que es una curva abierta formada por dos líneas o ramas simétricas. Vamos a irlo entendiendo ya mejor cuando lo veamos en un ejemplo o en el dibujo o en su gráfica. Respecto de un eje o vértice, es importante hoy que nosotros nos vayamos aprendiendo los diferentes nombres. Por ejemplo, en este caso, vértice. Vértice es importante que nos recordemos y que en todos sus puntos están en la misma distancia del foco. Nueva palabra que nos vamos a aprender. Recordemos que el foco va a ser un punto y de la directriz de la recta perpendicular al eje. Otra palabra es la directriz. Es importante que nosotros lo tomemos en cuenta y veamos estas tres palabras. Si se fijan, ahorita lo importante es que recordemos vértice, foco y directriz para que vayamos comprendiéndolo de mejor manera. Vamos a tener nuestra cuadrícula que vamos a estar utilizando mucho en esta clase. Antes de empezar con los elementos, quiero que recordemos cuáles son los tipos, o que aprendamos, mejor dicho, los tipos de parábolas que podemos encontrar. Vamos a tener siempre parábolas que van a estar dibujadas dentro de un plano cartesiano. En este caso vamos con nuestro primer ejemplo de parábola. Si se fijan, la parábola es una gráfica que tenemos en forma curva que siempre van a tener aberturas. Por ejemplo, esta sería la abertura, que es lo que nosotros vamos a aprender como los tipos de parábola. En este caso, este tipo de abertura es una parábola que abre hacia la derecha. ¿Por qué? Porque vemos que esta abertura se va en dirección de su lado derecho. Este sería el primer ejemplo. Ahora vamos a conocer también otro ejemplo, porque serían cuatro tipos que conoceríamos. Vemos nuestro segundo ejemplo. Hoy vemos que nuestra abertura está al contrario del primer ejemplo que vimos. Quiere decir que si la otra era que se abría hacia la derecha, en este caso esta se abre hacia la izquierda. No está complicado de entender, prácticamente son los que nosotros vayamos viendo donde esta tiene su abertura. Vamos a ver un tercer ejemplo. El tercer ejemplo nos dice que, o vemos, mejor dicho, otra gráfica, siempre de la parábola, solo que en este caso la abertura está hacia arriba. Si se fijan, no es, digamos, algo complicado, solo, como les decía, ver dónde está la dirección de la abertura. Ahora, vemos también una cuarta abertura o una cuarta gráfica o tipo de parábola que en este caso está hacia abajo. Quiere decir que las parábolas pueden ir hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. Tenemos estos cuatro tipos de parábola para que nosotros lo vayamos estudiando y que vayamos reconociéndolo. Esto va a ser muy importante para los ejercicios que vamos a desarrollar. Hoy sí vamos a conocer los tipos de parábola o los elementos, perdón, de parábola. Vamos a recordar que una parábola siempre nosotros la vamos a ubicar dentro de un plano cartesiano. Vamos a tener estos ejes. Si se fijan, a cada uno de estos ejes tienen un nombre, no es que solo estén por estar. Este eje, y si lo recordamos dentro de nuestro plano, se le llama eje de los X y al otro eje de los Y. Entonces, para que nosotros lo tengamos siempre en mente, vamos a dibujar una parábola que es la que nos va a servir en este momento como nuestro ejemplo para ir encontrando los elementos que queremos encontrar o que queremos aprender. Una parábola va a tener siempre una línea que va a ir perpendicular, digamos en este caso, al eje de Y.
si lo queremos ver en este caso. Ya lo vamos a ir aprendiendo de qué otras maneras lo podemos identificar. Pero ¿cómo le vamos a llamar a esta línea? Le vamos a llamar o la vamos a denominar con nuestra letra minúscula D. ¿Y qué quiere decir esta D? Es directriz. Para que nosotros nos vayamos aprendiendo. ¿Se recuerdan que les mencioné al principio que era importante recordar esas palabras, esas tres palabras? Hoy las vamos a ver cómo se ejemplifica dentro de una gráfica. Vemos la directriz. Ahora vamos a colocar un punto, este punto al cual nosotros lo denominaremos con una letra, con nuestra letra F. Esta F quiere decir que la llamaremos foco. Quiere decir que este punto que nosotros hemos colocado en la parte donde está la abertura, si se fijan, no lo hemos colocado aquí abajo, como en el caso de la directriz, sino que lo hemos colocado del lado de la abertura. A este punto nosotros lo llamaremos foco. Este foco ya vamos a ver que deben de tener unas distancias o debe de cumplir un requisito para colocar este punto. No es un punto simplemente al azar, sino que ya vamos a ver qué es lo que este tiene que cumplir. También vamos a tener un segundo punto que a este lo denominaremos con nuestra letra V. Esta letra V quiere decir que con nuestra otra palabra que les dije que nos aprendiéramos es el vértice. ¿Por qué es el vértice? Porque justamente en este punto, si se fijan, nuestra gráfica prácticamente es como la mitad de la gráfica. Y si ustedes se fijan, es como hay una simetría de este lado con este lado. Entonces, quiere decir que este punto es como, si lo queremos ver así en palabras sencillas o algo práctico, es como el punto o la mitad de nuestra parábola, para que nosotros lo vayamos entendiendo. Pero como es el origen prácticamente de lo que vamos a ir teniendo. Así que este sería nuestro punto al que llamaremos nosotros vértice. Ahora, hay una línea que se forma que tiene que pasar directamente dentro del foco y que a esta línea nosotros la vamos a llamar, si nosotros la dibujáramos y si se fijan esta línea, nosotros la denominaremos con LR. Ahora, ¿qué quiere decir LR? Nosotros la llamaremos lado recto. Si se fijan, aquí tenemos las dos iniciales, pero sería nuestro lado recto. Ya vamos a ver en qué lo podemos utilizar y cómo lo vamos a ejemplificar. Voy a dar un ejemplo más adelante para explicar mejor cada uno de los elementos. También nosotros vamos a ver que si en cada una de esta recta, este genera puntos. Si se fijan, está tocando dos puntos dentro de nuestra gráfica. Vamos a llamar a este punto Q. No tiene nada que ver el nombre, la letra. Pueden ser cualquiera, M, N, como ustedes lo quieran llamar. Pero en este momento lo vamos a llamar Q. Y a este otro punto nosotros lo llamaremos T, para que no nos confundamos con otras letras. Ahora que ya vamos identificando varios puntos dentro de nuestra gráfica, hay una distancia. Si se fijan, esta distancia que acabamos de marcar en verde, esta es la distancia que hay entre el vértice y el foco. A esta distancia que hay entre el vértice y el foco la denominaremos con la letra P. ¿Qué quiere decir la letra P? Es el parámetro. Si se fijan, esa es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Se le llama parámetro, para que nosotros lo tengamos bien entendido. Ahora, lo que les quería explicar del foco. El foco tiene una característica. Si ustedes se fijan, que cualquier punto que nosotros toquemos dentro de nuestra gráfica, ya sea aquí, ya sea acá, porque nuestra gráfica se va desarrollando con diferentes puntos. Si nosotros tomáramos así diferentes puntos, debe de ser la misma distancia que hay entre el foco y el punto de la gráfica, con la misma distancia que hay entre el punto de la gráfica y la distancia. Si se fijan, en este caso lo vamos a ver. Como tenemos la cuadrícula, se nos va a hacer un poquito más fácil ejemplificarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4 cuadros que hay desde el foco hasta el punto de la gráfica. Y vamos a tener también 4
si ustedes se fijan, desde el punto hasta la directriz. 1, 2, 3, 4. Así que prácticamente debe de estar a esa misma dimensión. O sea, si nosotros hubiéramos agarrado cualquier otro punto, también debería de cumplirse la misma distancia que del foco. Aquí debería ser la misma distancia igual del punto hacia la directriz. Aquí en este caso quizás porque está un poquito mal dibujada la gráfica, pero eso es el requisito que debe de cumplir. Igual lo vamos a ir viendo con más ejemplos más adelante. Ahora, vamos a ver un ejemplo para que se nos sea un poquito más práctico. Nos dicen que debemos de encontrar los datos faltantes de la gráfica. Nos dan 3 datos ya específicos, o nos piden 5 datos. Nos dice que esta abre hacia arriba, ya nos están diciendo que quiere decir que nuestra gráfica va a ir hacia arriba. Nos piden el foco, porque el punto del foco no lo tenemos, pero sí nos dan el vértice. Nos piden también el lado recto, se recuerdan que es la línea que pasa sobre el foco, y nos dan nuestro parámetro. Quiere decir que nos han dado ahorita 3 datos, el parámetro, el vértice y hacia dónde se abre. Vamos a colocar primero, en este caso, nuestro vértice. Si nos dice nuestro vértice que está en 1,1, quiere decir que aquí está 1,1. Nosotros lo colocamos en este punto, dibujamos nuestro vértice. Aquí le vamos a poner V para que sepamos cuál es ese punto. Ahora, nos están diciendo también, y si se recuerdan, que el parámetro era la distancia que hay entre el punto V hacia el foco. En este caso, eso es importante. Recuerden que el foco está para el lado donde este se abre, no para el lado contrario. Y como ya el mismo ejercicio nos está diciendo que este abre hacia arriba, quiere decir que el foco lo vamos a contar un espacio, como este sería nuestro parámetro, un espacio hacia arriba. Vamos a identificar que este es nuestro parámetro y vamos a dibujar lo que es nuestro foco. Observamos aquí y aquí ya nosotros podemos colocar el foco que corresponde. En este caso sería 1, para que nosotros lo vayamos identificando de esa manera. Vamos a ir viendo ahora, ya que tenemos el vértice y tenemos el foco, cómo podemos encontrar ahora los otros datos que nos hacen falta. Por ejemplo, tenemos el lado recto. El lado recto nosotros no lo tenemos. Ahora, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Debemos de recordar algo. El lado recto nosotros lo vamos a identificar de una manera, pero, antes que nada vamos a ubicar la directriz. La directriz esta debemos de observar algo. La misma distancia que hay del punto vértice al foco es la misma distancia que debe de haber del vértice a la directriz. Quiere decir, por ejemplo, si el parámetro nos hubiera dicho que fuera 2, también del vértice a la directriz tendría que ser 2. Pero en este caso, como es 1, lo único que vamos a tener siempre es una distancia. Colocamos un punto y quiere decir que esta va a tener sobre el eje X. Vamos a tener una línea que va a pasar por el eje X. Si lo queremos ver de esta manera, la directriz debe de ir perpendicular a la línea de nuestro parámetro. Se fijan, esta no es paralela, sino que es perpendicular a la línea de nuestro parámetro. La directriz es perpendicular, a nuestro parámetro, para que nosotros lo vayamos identificando. Así que esto sería. Ahora, el lado recto, ¿cómo lo obtenemos? Debemos de recordar, o debemos de aprender, mejor dicho, que el lado recto va a ser 4 veces nuestro parámetro. En este caso, como nuestro parámetro es 1, quiere decir que solo sustituimos 4 por 1. Y la respuesta nos va a dar 4. Ahora,
quiere decir que la dimensión de nuestro lado recto es de 4. 4. Nosotros lo vamos a repartir en 2. Tiene que ir justamente a la mitad. Porque tendríamos 2 y 2, 4. Entonces nosotros dibujamos ahí nuestro lado recto. Ahora que ya tenemos vértice, ya tenemos dónde debe de tocar, ya se nos hace fácil dibujar nuestra parábola. Si se fijan, ya obteniendo esos puntos, nosotros podemos dibujar lo que es nuestra parábola. No es algo complicado y prácticamente nosotros lo tenemos de una manera sencilla y cumplimos lo que nos habían dicho, que este abre hacia arriba. Así que prácticamente cumpliríamos los pasos que nos habían entregado. Y esta sería lógicamente nuestra línea recta o nuestro lado recto. Eso sería prácticamente lo que nosotros debemos de entender y los puntos que se dibujan dentro de la parábola al momento de que ésta se desarrolla. Vamos a observar también que la distancia del foco a la parábola debe de ser la misma distancia del punto a la directriz. En este caso vamos a obtener que del foco al punto tenemos 2 espacios y del punto hacia la directriz igual tenemos los 2 espacios. Si observamos bien, se ha cumplido lo que es el punto del foco y sus condiciones que éste debe de tener. Prácticamente esto sería el ejemplo que vamos a aprender este día. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse a cualquiera de nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram nos pueden enviar correo y también lo más importante, no olviden suscribirse a nuestro canal donde debemos de seguir aprendiendo juntos matemática. Vamos a venir más adelante con ejercicios ya que ya pusimos las bases para lo que es una parábola. Gracias.